Yo creo que vamos a empezar ya la presentación, ¿eh? Vale, buenos días a todos. Bienvenidos a esta, espero, interesante webinar que hemos preparado para todos los que están conectados, ¿eh? La hemos titulado El reto logístico del e-commerce, ¿eh? Mi nombre es Juanjo Lizuain, soy socio consultor de LZN Ingeniería. Somos una consultora que nace hace 16 años y nos dedicamos a la mejora de la eficiencia productiva y a la logística, desplegando, desarrollando metodologías y técnicas Lean, Lean Logistics, Lean Manufacturing. La formación en empresas es parte importante de nuestra actividad. Bien, hoy mi compañero Rafael Merino, responsable del área de consultoría y formación logística, les va a hablar de un tema muy actual como es el reto logístico del e-commerce. Espero que les resulte muy interesante y sin más dilaciones le cedo la palabra a Rafael, esperando que sea de vuestro agrado. Rafael, tú mismo, adelante, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Mi nombre es Rafael Merino, soy ingeniero industrial, llevo la práctica logística del LZN. Bueno, toda mi carrera profesional ha estado en el ámbito de la cadena de logística y supply chain. Tengo 10 años de experiencia en consultoría y 15 años de experiencia en industria. La verdad que todos los que trabajamos en LZN acumulamos mucha experiencia y disfrutamos, la verdad, mucho transmitiendo, bueno, nuestros conocimientos a otras personas y en proyectos. En LZN, como ha comentado Juanjo, hacemos consultoría, hacemos formación, también facilitamos servicios de análisis de datos. Las compañías nos ceden sus bases de datos logísticas, de ahí extraemos información y analizamos y implementamos soluciones. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? En el día de hoy vamos a tratar primero, vamos a ver lo que desde nuestro punto de vista son los retos logísticos del e-commerce. Luego nos vamos a centrar en el fulfillment, el e-fulfillment, y vamos a explicar 3 herramientas que son especialmente indicadas cuando se trata de e-commerce. La primera es el establecimiento de una zona de picking avanzado, la segunda es la zonificación del almacén y la tercera es la desagregación de lotes en recepción. A lo largo de, bueno, esto más o menos durará unos, estimamos, 50 minutos. Los últimos 10 minutos dedicaremos a responder preguntas que nos puedan plantear. Lo pueden hacer a través del chat, en cualquier momento pueden formular la pregunta y la responderemos al final. Bien. El reto logístico del e-commerce. ¿Cuál es el reto logístico del e-commerce? Desde nuestro punto de vista, el primer reto es la reducción de los costes logísticos, tanto del e-fulfillment como del transporte. El e-commerce, por sus características, tiene un componente de coste logístico especialmente alto. En un almacén es distinto el tener que ir a una estantería a recoger una unidad. Ese coste de desplazamiento se diluye en una unidad, a tener que ir a una estantería a recoger 10 unidades, como es en otro tipo de canales. En el caso de
del e-commerce es muy habitual que las líneas y las posiciones de pedido sean unitarias, por lo cual es especialmente relevante el coste logístico. Lo mismo ocurre en la parte de transporte, en la parte de shipping, o sea última milla o sea transporte hasta la última milla. El coste de transporte se diluye en menos referencias, en menos unidades, por lo cual es especialmente relevante. Como vemos, tenemos que mandar. Perdón. Eso a granel. Una mercancía a granel. ¿Vale? Perdón. Una marítima desde Málaga. ¿Cuál creéis que es mejor? Perdón, voy a deshabilitar el sonido. Que parece que... Bien. Segundo reto. El segundo reto, bueno, perdón, estaba nombrando también que en el caso de Amazon, como vemos en ese gráfico, en el año 2010 el coste logístico representaba alrededor del 15%, sumando lo que es fulfillment con el shipping. Hoy, el año pasado, en Amazon, el coste logístico representa el 26%. Las demandas de la flexibilidad que exigen los clientes en e-commerce también han ido en aumento en los tiempos de respuesta y esto se ha traducido en un incremento de los costes. Esto no solo ocurre en el caso de Amazon y en el caso del e-commerce de este tipo, sino también en el caso, por ejemplo, del meal delivery, que estos últimos meses ha sido especialmente importante. También las empresas facturan más que nunca, pero con márgenes muy ajustados o a veces incluso inexistentes. Por lo cual, bueno, desde luego, nuestro punto de vista, la reducción del coste logístico es el principal reto. El segundo reto que enfoca la logística del e-commerce es el poder gestionar los picos de trabajo. La estacionalidad, también muy característica del e-commerce, es las campañas, promociones, el gestionar esto es especialmente relevante en el caso de e-commerce y consideramos que es el segundo reto. El tercer reto, la organización multicanal de centros de distribución y tiendas físicas. El e-commerce, el e-commerce es parte de nuestros hábitos, pero el cliente hoy es un cliente omnicanal. ¿Qué es un cliente omnicanal? Un cliente omnicanal es un cliente que puede ir a la tienda física a probarse un pantalón, luego en casa más tarde hace el pedido online y pone de punto de entrega su vivienda. Horas más tarde cambia el punto de entrega y decide que se lo entreguen en una taquilla en un centro comercial y posteriormente devuelve parte de él. Es decir, el cliente omnicanal implica que tanto los centros de distribución como almacenes, incluso tiendas físicas, tienen que actuar en distintos canales. No se va a servir únicamente e-commerce, sino también nosotros vamos a tener que gestionar desde un centro de distribución los despachos a tiendas, devoluciones que no han sido materiales nuestros van a devolverse vía tiendas físicas o vía centros de distribución y esto es muchísima complejidad. Todo esto implica mucha más complejidad tanto en centros de distribución como almacenes como tiendas físicas. Cuarto reto, consolidar las alternativas de última milla. La última milla, a fecha de hoy, hay muchas alternativas que se están probando. Tenemos vehículos de combustión entregando, tenemos bicicletas, tenemos maleteros de coche, donde ya en algunos países y algunas marcas se está implementando. Bueno, hay otras muchas cosas de las que se habla, como entregas, como todos sabemos, entregas en drones. Hay mucho movimiento. Evidentemente, en unos años, unas de ellas se consolidarán, otras no. Hay muchos problemas que acompañan en el tema de la última milla, como es la congestión. Nunca va a ser posible que nos lo entreguen todo en casa, ni que
Entonces, la consolidación de las alternativas de última milla es el cuarto reto. Quinto reto. ¿Cuándo invertir? ¿En qué tecnologías y en qué equipos? Este es un tema muy importante para un centro de distribución, para un almacén. ¿En qué tecnologías invertir y en qué equipos y en qué momento? Bueno, la volatilidad y los ciclos de vida de los productos, en unos casos todavía se mantienen ciclos de vida bastante altos, otros son ciclos de vida muy cortos, existe una enorme volatilidad. Las tecnologías, es cierto que las tecnologías y los equipos, cuando se emprende un proyecto de automatización de almacenes, es verdad que los equipos ahora son más flexibles, me permiten más flexibilidad a cambios de patrones de consumo o cambios del mix, pero es verdad que es muy difícil desde un punto de vista de alguien que tiene que tomar una decisión, qué tecnología, si yo hoy voy a automatizar, voy a una solución de transelevadores clásicos o voy a una solución de robots tipo Kiva, como los de Amazon, o voy a una solución compacta, de cubos, y además en qué momento hacerlo. Todo esto es muy problemático. Y sexto reto que para una empresa que actúe en e-commerce es trabajar con un third party logistic o no. Este es otro punto importante, difícil también. Inicialmente, trabajar con un experto en la logística sería el camino más lógico, además que implica menos inversión, pero también es cierto que a veces lo que es la logística es una parte core del negocio de alguien, por lo cual el trabajar o no con un third party logistic es lo que nosotros consideramos el sexto reto. Bien. Fulfillment. Hoy nos vamos a centrar a hablar del fulfillment, es decir, de las operaciones logísticas que se realizan en el almacén. No vamos a hablar del shipping, no vamos a hablar de última milla, vamos a hablar de fulfillment. ¿Cuáles son nuestras variables? ¿Sobre qué parámetros podemos influir? Hay una serie de variables que nosotros, como responsables de almacén, responsables de la logística, no controlamos. Es la actividad, la demanda nos viene dada, el mix también, la estacionalidad nos viene dada, la actividad nos viene dada. La localización de nuestro centro de distribución o almacén es un parámetro que tampoco nosotros inicialmente podemos variar. Nosotros tenemos una ubicación, un determinado lugar y con unas características determinadas, una planta, unos metros cuadrados, y eso es lo que contamos. También inicialmente contamos con un equipo de personas. ¿Y sobre qué podemos actuar? Nosotros podemos actuar sobre las tecnologías y equipos, nosotros podemos actuar sobre la estrategia de picking que planteamos, nosotros podemos también actuar sobre el layout, que es la orientación de los pasillos, la disposición norte-sur en forma de abanico. Y nosotros también podemos actuar, y es especialmente indicado en el caso del e-commerce, en la ubicación de producto. ¿Cómo ubicamos nosotros los productos en nuestro almacén? Todo ello son las herramientas, las formas, los mecanismos que nosotros tenemos para garantizar esa productividad y la calidad. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de 3 métodos. 3 herramientas especialmente indicadas para e-commerce. Zona de picking avanzado, zonificación y desagregación de lotes de recepción. Zona de picking avanzado. ¿Qué es una zona de picking avanzado?
Una zona de picking avanzado es una zona física del almacén en la cual es especialmente conveniente hacer picking. Es una zona física delimitada claramente, es una zona en la que nosotros vamos a tener el stock parcial de algunas referencias. No todo el stock de esas referencias, sino el stock parcial. Como digo, es una zona físicamente delimitada, que puede ser, como vemos aquí en el gráfico de la izquierda abajo, una zona muy próxima a la zona de recepciones y zona de expediciones, como podría ser ese punto que aparece. La zona inmediatamente próxima sería lo que podríamos llamar una zona de picking avanzado. Otra zona de picking avanzado podría ser también una zona en la cual, bueno, los niveles 0 y 1 de unas determinadas estanterías. ¿Por qué esto es conveniente? Bueno, dentro de los componentes del coste logístico y en particular del coste de picking, que es el principal componente del coste logístico, el labor, la mano de obra, es el componente abrumadoramente mayor en un almacén manual, que es de lo que estamos hablando hoy. El componente de labor, de mano de obra, está directamente correlacionado con el tiempo que se tarda en recoger, en hacer una operación de picking. Entonces nosotros, como vemos en este gráfico de arriba a la derecha, si nosotros vemos, como se ve claramente, que existe una correlación entre la distancia entre dos operaciones de picks, una y la siguiente, una operación de pick es ir a recoger una referencia a una estantería. Si nosotros acortamos la distancia entre dos picks, nosotros vamos a disminuir el tiempo de picking y vamos a disminuir, por tanto, el coste de la mano de obra. Zonas de picking avanzado pueden ser, como digo, pueden tener distintas configuraciones. En esta fotografía vemos en la parte central el nivel 0 y el nivel 1 de IKEA. El nivel 0 y el nivel 1 de IKEA es una zona de picking avanzado. IKEA, como ustedes sabrán, mantiene unos inventarios en los niveles 1 y en los niveles 0, y en los niveles superiores tienen pales de reposición de estas referencias. Según se van consumiendo, se van bajando. Es una zona de picking avanzado. Otra zona de picking avanzado, como vemos ahí a la izquierda, tenemos una serie de referencias, probablemente de consumos unitarios, podría ser de e-commerce, en las cuales de esa misma referencia nosotros tendremos en otro lugar stock. Arriba a la derecha tenemos lo que podría ser una zona de picking avanzado de un centro de preparación de pedidos de alimentación. Como podemos ver ahí, nosotros tenemos unas estanterías dinámicas, unas estanterías de gravedad. Estos son distintas zonas de picking avanzado. ¿Cómo es la operativa de una zona de picking avanzado? Nosotros, como explicaba ahora, aquí a la derecha, nosotros tenemos una zona de picking avanzado en la cual de una determinada referencia, de la referencia I, tenemos P picks anuales. Esa referencia se recoge P veces al año. Nosotros, desde el almacén compartido, vamos a reaprovisionar esa referencia. Y si se recogen P sub I veces al año esa referencia, el reaprovisionamiento en metros cúbicos correspondiente a F sub I es, en metros cúbicos, el número de metros cúbicos equivalente a los picks P sub I son F sub I. Nosotros reaprovisionamos F sub I metros cúbicos para que luego se puedan hacer P sub I picks. Es decir, nosotros tenemos parte del stock en la zona de picking avanzado y tenemos en la zona compartida el resto del stock y reaprovisiono desde ahí.
¿Cuál es el ahorro y cómo se calcula el ahorro de una zona de picking avanzado? ¿Y cómo selecciono yo las referencias? No todas las referencias... ¿Cuáles son las referencias candidatas a ir a la zona de picking avanzado? Va a ser el cociente entre P sub I y F sub I. ¿Por qué? Imaginemos nosotros que yo tengo un suministro de materiales de e-commerce, clientes a los que envío pedidos, y en un caso tengo un metro cúbico y tengo una pelota de playa que ocupa un metro cúbico. Y en otro caso tengo bolígrafos. Yo, en el caso de una pelota de playas, cuando yo tenga que preparar hacer el pick en la zona de picking avanzado de ese metro cúbico, yo voy a coger una referencia, una pelota de playa que solo cabe en la caja que he trasladado. Es decir, el ahorro que me va a suponer el trasladar un metro cúbico del almacén compartido a la zona de picking avanzado va a ser 1 por el ahorro unitario. Si yo, en vez de eso, lo que he trasladado es un metro cúbico, pero llevo bolígrafos, imaginemos que en un metro cúbico caben 10.000 bolígrafos, como el suministro de e-commerce habitualmente es unitario, yo ese metro cúbico he trasladado con la caja de bolígrafos se va a traducir en 10.000 pics de un bolígrafo. Por lo cual, el cociente entre P sub I y F sub I es un indicador de las referencias que me van a suministrar más ahorro. Es decir, si eso lo combino con el número de pics que supone cada referencia, me va a dar un indicador del ahorro. Yo combinando ese cociente con el sesgo que tienen los pics, este cuadro lo que vemos aquí serían referencias y lo que vemos aquí es número de pics. Esto quiere decir que hay un número pequeño de referencias que suponen un número grande de los pics totales del almacén. Esas van a ser esas y las que además tengan un índice de correlación, un índice de ahorro alto, van a ser precisamente las candidatas a mover a una zona de picking avanzado parte de su stock. Entonces yo tendré que calcular el cociente, este cociente, y el número de pics y de esa forma llegaré a calcular el ahorro que me suponen y de aquí yo priorizaré las referencias que van a formar parte de la zona de picking avanzado. ¿Cuál sería entonces un procedimiento para implementar una zona de picking avanzado? Bueno, yo tendría que buscar, hay distintos modelos, hay distintas formas de modelizar el funcionamiento de un almacén de este tipo. Puede ser por piezas, puede ser por volúmenes, como es el ejemplo que estábamos viendo. Yo tendré que seleccionar el modelo que mejor se adapta al funcionamiento y a la realidad y al tipo de producto de mi almacén. El que estábamos viendo y el que he hecho referencia yo es lo que se llama el modelo fluido, que es un modelo que asimila el movimiento de producto a un fluido que se va desplazando. Entonces, buscamos el modelo adecuado. A partir de ese modelo, yo identifico las referencias que yo debería trasladar a ZPA, a la zona de picking avanzado. Estableceré el sistema de reaprovisionamiento, estableceré los volúmenes necesarios de cada referencia y a partir de ese momento yo comenzaré a ocupar la zona que he definido como zona de picking avanzado. Una zona de picking avanzado es una zona, como hemos dicho, de unas características físicas y delimitada, por lo cual el ir definiendo qué referencias van en ella, yo lo que haré es identificaré la referencia primera, la mayor candidata a formar parte de ZPA, de zona de picking avanzado, calcularé los volúmenes que tengo que tener de esa referencia, va a ser un volumen parcial siempre, ocupo la parte que corresponde en el almacén en ZPA. Una vez que he completado con esa primera referencia, cojo la siguiente candidata en la lista y ocupo el volumen correspondiente en el almacén. De esta forma voy rellenando, voy completando lo que yo he definido como zona de picking avanzado. Es un proceso ciertamente iterativo, pero es un proceso que
Primero, cuando se da una realidad como el e-commerce, que el picking son en muchas ocasiones de unidades, no cojo una unidad de cada referencia, es especialmente conveniente. También es una solución muy conveniente para afrontar los picos de estacionalidad y promociones. Otro aspecto que se tiene que evaluar es de esos pedidos que yo hago picking en la zona de ZPA, ¿cuántos de ellos se completan? Si yo tengo un pedido de un cliente de 3 líneas, 2 de ellas las completo en ZPA, pero la tercera referencia tengo que ir a hacer picking al almacén general, no estoy completando el pedido. Luego tendré que hacer una operación adicional de consolidación. Bueno, esto es un coste adicional y que hay que tenerlo en cuenta. Suele ser conveniente establecer una zona de ZPA cuando el 50% de los pedidos se completan con las referencias que tengo ZPA. En contra de establecer una zona de ZPA en una organización de referencias adecuada a la logística de e-commerce, en contra está que lo que yo traslade a ZPA no voy a hacer picking en el almacén general. Luego la densidad de picking en el almacén general se va a reducir. Por lo cual yo tendré que evaluar y, como digo, sería especialmente conveniente establecer una zona de este tipo cuando hay un sesgo muy importante, es decir, cuando hay un número pequeño de referencias que concentran mucho, un porcentaje alto de los pics. Zonificación. ¿Qué es la zonificación y por qué es especialmente conveniente también cuando estamos haciendo operaciones logísticas de e-commerce? La zonificación consiste en la división del almacén en zonas y concentración de referencias en esas zonas, de referencias homogéneas entre sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que si yo, como vemos en este cuadro de aquí, si yo inicialmente tengo que estoy haciendo un picking de un lote de pedidos y como consecuencia de la ubicación de las referencias me tengo que desplazar por todos los pasillos, en este caso yo tendría que recorrer estos 7 pasillos. Si yo fuera capaz de anticipar las referencias que normalmente van unas junto a otras y ubico esas referencias en un único pasillo o en una única zona, en vez de recorrer 7 pasillos, recorrería 1, por lo cual la productividad mía aumentaría mucho. Esto, resumiendo, es lo que pretende la zonificación. Una zona puede ser un pasillo, una zona puede ser un conjunto de estanterías con pasillos intercalados, puede ser varias cosas. Yo también podría tener zonificado parte del almacén y el otro parte del almacén compartido. ¿Cómo creamos nosotros, cómo identificamos estos clústeres de referencias, estas agrupaciones de referencias? Bueno, vamos a crear clústeres de referencias que luego los vamos a ubicar en zonas determinadas. En primer lugar, yo tengo que recabar el histórico de mis pedidos. El histórico de mis pedidos, en este caso serían P1, P2, P3. Me genero una matriz en la cual en columnas pongo el histórico de mis pedidos. Esto es un ejemplo, evidentemente sería mucho mayor. Y en filas tengo las referencias. En el pedido P1, en este ejemplo, era un pedido que tenía la referencia A y la referencia H. El pedido P2 tenía la referencia B, la referencia C y la referencia D. Y la referencia M. Me construyo una matriz de referencias pedidos. No hay que poner aquí el número de unidades. Aquí lo único relevante, estamos hablando de e-commerce, lo único relevante es que en este caso del pedido P2, la referencia B ha ido junto a la referencia C y la D. Lo relevante es que ha ido junto uno con la otra. Me construyo esta matriz.
A continuación me construyo lo que es la matriz 2, que es una matriz de frecuencias, una matriz que en filas aparecen las referencias y en la primera columna yo lo que hago es el acumulado de todas las veces que la referencia A ha aparecido en el histórico de pedidos. Es decir, la referencia A ha aparecido 5 veces en 5 pedidos, la referencia B ha aparecido en 3 pedidos. Me construyo lo que llamo la matriz 2. Y con ello ya voy a poderme construir la matriz de correlación. La matriz de correlación es una matriz que tiene tanto en filas como en columnas las referencias. Y es una matriz simétrica, es una matriz en la cual yo voy a ir indicando que la referencia A ha aparecido una vez en un pedido junto a la C. O la referencia A ha aparecido 2 veces junto a la H. Me construyo la matriz de correlaciones. A partir de esta matriz de correlaciones, que muchas veces, bueno, se hacen ejercicios visuales, aquí serían cuando la correlación es más alta, aparece en un color más relevante, más oscuro, este azul, ¿no? Bueno, yo tengo ya una matriz de correlación. Ahora, ¿cómo me genero yo los clústeres? Bien, yo me puedo generar los clústeres, es decir, los grupos de referencias. Bueno, se puede hacer mediante algoritmos de Machine Learning, en este caso sería un algoritmo de aprendizaje no supervisado, no tengo una referencia de clústeres, sino yo los voy a generar de cero. Hay varios algoritmos que me aproximan al óptimo absoluto, como es K-means. Bien, otra forma de hacerlo es por métodos heurísticos, es decir, son métodos que no me van a dar el óptimo global, pero siempre me van a dar una solución muy próxima al óptimo. En el caso de uno de ellos, el método de asignación de ubicación por correlación de grupo, que es el que vamos a ver muy brevemente, se haría de la siguiente forma. Vamos a hacer el método heurístico. En el método heurístico yo cogería la matriz 2, la que tenía la frecuencia, la ordenaría, las referencias que aparecen más veces en los pedidos, la ordenaría de mayor a menor, seleccionaría la primera de la lista, en este caso la F, seleccionaría la primera de la lista y me genero la primera fila, el primer clúster. ¿Qué hago? Me dirijo a la matriz de correlación, la que veíamos antes, y en la matriz de correlación yo veo que la referencia F, la referencia más correlacionada con ella, en este caso es la D. Hay 3 veces que aparecen la F y la D, la referencia F y la D en pedidos. Yo busco la referencia que más correlacionada está con ella. Y añado, entonces, a ese clúster la D. A continuación, yo tengo ya en ese clúster la F y la D, y lo que hago es buscar la referencia que esté más correlacionada con ellas dos, con la F y la D. Es decir, la F y la D, en este caso, sería la J, sería la J, que tiene una correlación, 3 veces aparece en pedidos con la D, 2 veces con la F. Me construiría así el clúster, el primer clúster. Así hasta el número de referencias que yo considere conveniente, adecuado. Evidentemente aquí está condicionado por las características físicas de los productos, por el stock que yo habitualmente tengo de cada referencia, es decir, yo tengo que ir generando un clúster, pero viendo también las posibilidades físicas de que estén almacenados unos junto a otros. A continuación, cuando yo, imaginemos en este caso, ya he considerado que es adecuado tener 3 referencias, voy a iniciar a generarme el clúster segundo. El clúster segundo, voy a la matriz de frecuencias, busco la siguiente de las que no he todavía introducido en el primer clúster y busco la que aparece con más frecuencia, que es la H. Y a continuación sigo el mismo proceso. De esta forma voy generando los clústeres, es decir, estoy agrupando físicamente, voy a agrupar piezas que habitualmente aparecen en pedidos, juntas.
¿Cuándo es indicado? Evidentemente es muy indicado este tipo de solución en casos de e-commerce, que es muy intensivo en picking, que además suele haber situaciones de correlación alta, o sea, suele haber una correlación alta. Es habitual que las mismas referencias aparezcan juntas en pedidos. Entonces, otra cosa, tenemos que comprobar la estabilidad y los patrones de consumo. Evidentemente, voy a generar un clúster cuando yo he comprobado que ese patrón de consumo, que esa correlación se mantiene en el tiempo. Y además, evidentemente, como he dicho antes, las consideraciones del stock que hay de cada referencia tienen que ser muy precisas para poder dimensionar bien zonas en las cuales vayan a caber todo el stock que yo tengo. Bien. Tercera herramienta que hoy vamos a ver, desagregación caótica. Así es como Amazon. Amazon tiene más o menos, más de la mitad de los almacenes de Amazon son manuales, no tiene todavía el sistema Kiva de robots. Entonces, Amazon, ¿cómo ubica las referencias? Aplica precisamente esto. La desagregación. ¿En qué consiste la desagregación caótica? La desagregación caótica consiste en que cuando yo recibo en recepciones un lote, lo voy a almacenar, si es necesario, dividiéndolo en unidades. Y cada unidad de ese lote va a ir a huecos distintos, si es necesario. Es decir, si yo recibo un lote de 10 libros y yo tengo que almacenar un libro en cada hueco, lo haré. Desagregación. Se llama caótica porque estamos hablando de que, además, evidentemente no hay ubicaciones fijas. Desagregado, lotes, explosiona y además sin ubicaciones fijas. ¿Qué es lo que se consigue con ello? Bueno, por una parte, conseguimos maximizar la utilización del almacén. Si yo desagrego un lote, yo voy a tener pequeños paquetes, pequeñas unidades y voy a poder aprovechar cualquier hueco del almacén, con lo cual voy a maximizar el uso del almacén o voy a aprovechar al máximo el almacén. Voy a hacer que el almacén tenga unas dimensiones más reducidas o voy a poder gestionar más referencias. Como vemos en la figura de la derecha abajo, en los almacenes manuales, cuanto más grande, más metros cuadrados tenemos de almacén, menor es la productividad. A mayor almacén manual, menor productividad. Si yo consigo que el almacén sea pequeño, voy a aumentar los pics por hora. Es decir, si yo maximizo la utilización del almacén, el almacén sería menor y la productividad sería mayor. Pero además no es solo eso, sino que al desagregar, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Al desagregar, yo también voy a aumentar la productividad. Al dividir el lote de recepciones y cada unidad, cada libro del mismo título, ubicarlo en lugares distintos, voy a aumentar la productividad. ¿Por qué? Bueno, imaginemos en este caso que aparece aquí a la izquierda, donde yo tengo que hacer un picking de un lote de referencias y tengo que recoger esas referencias en los puntos que aquí aparecen en negro, porque es donde está almacenada la referencia. Bien, yo en principio tendría que recorrer todo esto, ¿vale? Y tendría que hacer este recorrido, luego la productividad sería el número de pics que he hecho, los que hayan aquí, 15, dividido entre el recorrido. ¿Qué ocurre si yo este lote inicialmente, en vez de haber ubicado ahí todas las unidades, he dejado una unidad en distintos huecos? Bueno, lo que ocurriría es que al hacer el pick, como esa referencia estaría presente en muchos más lugares, pues es posible que yo recorriendo 2 pasillos ya tendría acceso a todas esas, a las referencias que yo tenía que recoger. Luego, desagregando, voy a tener muchas más posibilidades de recoger la referencia. Luego, los recorridos van a ser menores. Recordamos que en e-commerce suelen ser unitarios los picks, o a veces pueden ser 2 referencias, pero suelen ser muy habitualmente unitarios, por lo cual la desagregación de lotes es especialmente conveniente en el caso del e-commerce.
Pero además nosotros vamos a aplicar una serie de pautas, otras pautas en la desagregación caótica para mejorar la productividad. Primero vamos a aplicar la pauta de que voy a ubicar primero en los huecos libres más pequeños. Yo, si tengo un lote de 10 y voy a ubicar la referencia, yo primero, si veo un hueco pequeño en el que cabe una unidad, voy con prioridad a ocupar ese hueco. Es decir, primero ocupar los huecos libres más pequeños con unidades. Segunda pauta. Se ubican primero las unidades recibidas en las columnas más próximas al pasillo. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Bueno, estamos queriendo decir que si yo voy a ubicar, voy a hacerlo primero inicialmente en las columnas, en las posiciones más próximas al pasillo. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos, si yo imaginemos en este caso, yo estoy haciendo un picking, que sería la línea roja, y tengo que pasar por todos estos puntos, bueno, tendré que recorrer esto para hacer las 15 posiciones para recoger las 15 referencias que aquí están indicadas. Si yo he aplicado una política desde recepciones, cuando recibo la referencia, de ubicar siempre prioritariamente en los huecos más pequeños y que estén próximos a pasillo, pues es muy probable que esta referencia M, en vez de aquí, yo la tuviera a disposición aquí. Por lo cual yo, aplicando la política de ubicar siempre en los puntos más cercanos al pasillo, voy a hacer que tenga que recorrer menos espacio, menos trayecto. Luego la productividad va a ser mayor. Esto que vemos a la derecha sería la vista en planta de esto mismo. Estarían aquí marcados en rojo las referencias que son de alto consumo y las de azul de bajo consumo. Aquí esto es un caso real, vemos que practicando esa política de ubicar las referencias próximas al pasillo, al cabo de un tiempo vemos que las referencias de alto consumo acaban siendo ubicadas cercanas al pasillo, próximas al pasillo, frente a una situación inicial donde no se aplica esta política y vemos que las referencias de alto consumo, de alto número de pics, que son las rojas, se reparten de una forma más homogénea. Vemos que este es el resultado de aplicar esa política, que se traduciría luego en mayor productividad. Tercera pauta, ubicar primero las unidades recibidas si hay hueco en los niveles intermedios de las columnas. Aquí es lo mismo, los puntos rojos serían referencias de alto consumo y los puntos azules serían referencias de bajo número de pics. Si yo desde recepciones, cuando ubico unitariamente las referencias, lo hago con prioridad en los niveles 3, 4 y 5, que serían los niveles más o menos al alcance de un operario, bien, yo acabaría al cabo de un tiempo ubicando todo aquí, todo en esas zonas. Y la experiencia también nos dice que ubicando en esas referencias se consigue mejorar la productividad de picking. Se mejora si las referencias hay que recogerlas de estas posiciones, aumenta la productividad del picking. Esta sería otra pauta a aplicar. También nosotros tenemos que asegurar que, o una práctica conveniente, es hacer ubicaciones pequeñas. Los huecos de ubicación tienen que ser de tamaño reducido, de tamaño pequeño. ¿Por qué? Pues para que el picker, para que el almacenero que está haciendo esa operación de recogida se dirija a un punto muy concreto. Es conveniente que sean de referencias de tamaños reducidos. Y además, bueno, vamos nosotros a permitir que se puedan almacenar varias referencias en el mismo hueco, pero no más de 3. Está también comprobado que si yo almaceno 3 referencias distintas en un hueco y además en un hueco de tamaño reducido, no se ve desfavorecido el picking. Es decir, a un picker, si le es muy sencillo inicialmente acceder primero a la referencia de que se trate si tenemos 3 referencias distintas y unitarias. Luego ya, por supuesto, con la lectura de la ubicación y de la referencia se comprobará. Pero si hay 3 referencias distintas, él en la inmensa mayoría de los casos va a recoger primero la referencia que le está diciendo su lista de picking.
Más de 3 sí puede ocurrir. Si yo tengo 5 referencias, sí podría influir negativamente a la productividad del picking. Bien, entonces como resumen, ¿cómo yo puedo aplicar estas 3 herramientas de mejora de la productividad en un almacén dedicado al e-commerce? Bueno, el primer paso sería nosotros hacernos el análisis del sesgo, es decir, referencias PICS. ¿Cuántos PICS suponen cada uno de las referencias? Aquí nosotros, en este de la izquierda, tendríamos la curva. Esta es una curva donde existe un sesgo bastante importante, es decir, que un número alto de referencias concentran un número importante de PICS, tendría un sesgo bastante alto. En este caso, el sesgo es alto. En este caso, que vemos aquí, esta curva, el sesgo es menor. En este caso, diríamos, hay menos concentración en un número pequeño de referencias de PICS, ¿no? Cuanto más esté esto tendido hacia la diagonal, menos sesgo hay. Cuando hay mucho sesgo de este tipo, sería muy recomendable establecer una zona de picking avanzado para un picking de e-commerce. Si existe menos sesgo, bueno, ya es el establecer una zona de picking avanzado es ya más dudoso, habría que analizarlo más en profundidad. Las referencias que no van a la zona de picking avanzado, se puede establecer una política de zonificación, haciendo el análisis de correlación que hemos mencionado. Si yo no aplico una política de zona de picking avanzado, bueno, yo puedo aplicar con carácter general una desagregación, es decir, todas las referencias del almacén, aplicar la política de desagregación que he explicado. Eso es compatible, por supuesto, con una zonificación. Yo puedo tener una alta correlación, dividir el almacén en zonas y cada una de las zonas estar establecida una política de desagregación. Eso es básicamente lo que hace Amazon en sus almacenes manuales. Bien. Bien, con esto hemos cumplido el tiempo. Bueno, de forma rápida, pero ha habido tiempo de exponer lo que pretendía. Bien, para cualquier cosa, bueno, ahora voy a revisar el chat, pero bueno, para cualquier cosa, antes de que se me olvide, tienen ustedes nuestros datos ahí, ya saben, como ha explicado Juanjo y hemos explicado a lo que nos dedicamos y qué hacemos. Tienen nuestra referencia, nuestra dirección de la página web y además el email. Para cualquier cosa, encantados. Ahora voy a revisar los chats que tenemos, las preguntas que han venido por el chat. Vale. Voy a tratar de ir por orden. Bueno, a ver, hay una pregunta que hace referencia en qué se basa una empresa para clasificar sus productos dentro de la zonificación. ¿Qué características tienen los productos? Bueno, he explicado la forma de generar los clústeres. Estamos hablando de correlación. Evidentemente, esto es un input, es parte de una estrategia de zonificación. Evidentemente, la correlación entre los productos es el dato de partida, el dato inicial. Pero evidentemente luego tenemos que, como he dicho antes, que comprobar las características físicas, si son compatibles, el tipo de almacenamiento de las referencias que nos han dado con alta correlación. También en ocasiones, evidentemente, puede haber también
limitaciones como consecuencia de características de la pieza que puede ser que haya que mantener con características de protección o de temperatura particulares. Yo, desde luego, la desagregación, perdón, la zonificación, y combinada muchas veces con la desagregación, es de lo que más estoy viendo de empresas que gestionan pedidos de e-commerce, empresas que gestionan multicanal. Desde luego, la desagregación es absolutamente, con la zonificación, es absolutamente indicado para gestionar pedidos de logística, pedidos de e-commerce. Bueno, hay quien tiene sus dudas sobre lo que es una zona de picking avanzado. La zona de picking avanzado para e-commerce sí se debe garantizar que tenga cierta flexibilidad, que yo en un momento dado pueda modificar y una determinada referencia que ha bajado, diríamos, su consumo o que diríamos que se anticipa que vaya a modificar su consumo, en cambio otra que voy a lanzar una campaña o una promoción. Claro, si yo resulta que para trasladarla a la zona del picking avanzado tengo que modificar las estanterías, tengo que hacer mucho trabajo, pues entonces diríamos hay que plantearse una zona de picking avanzado para un almacén multicanal, un almacén que prepara pedidos de e-commerce, tiene que tener flexibilidad. Va a ser tener un tamaño físico limitado, ¿no? Porque tenemos que garantizar que sea un coste de picking muy bajo. Pero es cierto que tiene que tener flexibilidad, que no me cueste cambiar de referencia muchísimo trabajo. Bien, tengo otra pregunta que me dicen si se puede hacer una mezcla de herramientas. Desde luego, me parece que eso por lo menos he tratado de explicarlo. Es absolutamente, un almacén puede tener un centro logístico dedicado a multicanal, puede perfectamente tener una zona de picking avanzado, puede tener 2 zonas y puede tener el resto del almacén que no esté zonificado. Y además puede tener una estrategia de desagregación diríamos, imaginemos en las 2 zonas y el resto del almacén compartido no tener esa desagregación. Aquí lo crítico es el también evaluar el volumen, el stock que mantengo de cada una de las referencias. Es fundamental hacer un análisis histórico de cómo evoluciona los niveles de stock de cada referencia, porque si nosotros vamos a zonificar o si nosotros hacemos una serie si nosotros evaluamos unos volúmenes y luego resulta que tengo zonificado, pero resulta que no tengo sitio para guardar los stocks que acabo de recibir, rompemos ya, diríamos, el castillo que hemos hecho. O sea, entonces, el análisis de los niveles de stock, de cómo evolucionan y de cuánto voy a admitir tener yo, tiene que ser muy preciso. No equivocarnos y pasado mañana estar invadiendo la zona contigua. O sea, hay que ser muy preciso en el análisis de datos. Nosotros esto sí lo hacemos para algunas, ya he dicho, nosotros hacemos análisis de datos muchas veces porque hay que ser muy riguroso, muy profundo e irse con un horizonte temporal importante, diríamos, para no dimensionar mal las cosas y que lo que nosotros bueno, y que como idea puede estar bien, pero luego la práctica nos lo estropea. Bien, me parece que ya, bueno, hemos cumplido, bueno, hablamos de herramientas, también de sistemas de gestión. Bueno, me parece que hemos cumplido el tiempo. Luego vamos a dar por finalizado el webinar. A ver si hay algún... Bien. Cualquier cosa, para que se dirijan, tienen nosotros ahí nuestra dirección, r.merino@lzningeniería.es,
pueden dirigirse a nosotros a ese email y estaríamos encantados de atenderle. Ya digo que nosotros mucho de lo que hacemos también es formación y disfrutamos mucho con esto. Bueno, muchísimas gracias y damos por concluido.